¿Qué ha pasado? Acaba de romper el mango de la espátula. A veces la imaginación queda corta. Muy buenas y bienvenidos al canal de Decorar tu Casa un día más. En el vídeo de hoy os traemos la transformación al completo de nuestro balcón. Este balcón mide 1,5 m por 5 de largo y cada fin de semana estuvimos haciendo la reforma que os vamos a enseñar paso a paso. Antes que nada no olvides darle a me gusta si te gusta este vídeo, porque si llegamos a los 20.000 likes como en el anterior vídeo del patio, os subiremos las transformaciones del resto de balcones. Así que sin más dilación, ¡empezamos! El primer paso fue hacer un plano 3D para ver la distribución y los materiales que necesitábamos. Gracias a la colaboración de Mubac encontramos justamente los azulejos que estábamos buscando para nuestro balcón, así que comenzamos nuestra reforma. Hoy es el primer día de la reforma y lo que vamos a hacer es colocar toda la barandilla que os he enseñado y vamos a ponerla pues para cambiar la que ya hay, que estaba un poquito mal y oxidada y tal. Entonces lo que vamos a hacer es poner unas bajantes. Si os fijáis, ya los ha soldado mi padre aquí, le ha hecho los agujeros. Para este primer día de la reforma necesitamos la ayuda del padre de Cristina. Él, con su dominio de la soldadura, nos hizo una barandilla espectacular. Ya te digo. Sí, aún no sabemos soldar, pero poco a poco estamos en ello. Trabajar ahí arriba sin la barandilla era como estar en la cima de una montaña. Daba un poco de miedo. Ya hemos quitado la barandilla y ahora ya vamos a empezar a colocar la nueva. Hicimos un plano donde poníamos exactamente a qué distancia tenía que ir cada una y tal. Este es el plano que hicimos, que no se acaba tampoco mucho de entender porque lo hicimos bastante rápido. Luego colocaremos el suelo encima que tapará toda la base. Hostia. Con el este en la oreja, súper paleta. ¿Tienes el destornillador eléctrico? Sí, vamos a eléctrico. Saluda a la cámara, Iván. Estamos haciendo la comprobación que sea lineal. ¿Qué hay allá? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que va a quedar? Muy bien, lleva mucho trabajo. Va a quedar, pero un conjunto muy bien de terraza. Cuando esté todo terminado, ya lo veréis. Yo ya me lo imagino todo, ¿eh? Yo también, pero bueno, a veces la imaginación queda corta. Es verdad, es verdad. ¿Y tanto que te has pasado? Ya casi tenemos la barandilla, la verdad es que no pensábamos que íbamos a ir tan rápido, de hecho la hemos hecho en prácticamente una mañana. Aquí la muestra de que Iván está aprendiendo a soldar. Muy buenas, estamos en el segundo día de la reforma y hoy vamos a empezar a poner el suelo del balcón. Así que vamos a empezar a quitar los rodapiés estos de por aquí y empezaremos a poner el suelo para tener un poquito más de juego y a ver si nos da tiempo a alicatar esta pared. Aquí tenemos uno de los suelos que va a ir en la terraza, este concretamente va a ir en la pared. Es así, efecto madera, es porcelánico. Todos los suelos que vamos a utilizar son de Mubac, que además tenéis un 10% de descuento con el código Decorar tu Casa en mayúsculas y todo junto. Lo vamos a combinar con este suelo de aquí, son súper grandes, miden 1 m por 50 y este va a ir en la pared y este va a ir en el suelo, combinando las dos texturas. Hicimos regatas para poder pasar los cables de la luz. ¿Cómo huela eso? Vamos a empezar colocando esta de aquí porque esta va a ser la que va a marcar el resto. Y como más o menos está a nivel, esta, en esta posición y así hace inclinación para que se vaya al agua,
Vamos a poner un poquito más de relleno en esta parte de aquí porque al hacer la bajada esto tiene que quedar compensado. Si no te quieres perder nada, no olvides activar la campanita de notificación de nuestra cuenta. Así, cada vez que subimos un vídeo de nuestras reformas, te llegará una notificación. Quítala más flexi porque disfruta más. Cuando colocamos la segunda baldosa, mi padre vio desde el otro balcón que quedaba un poco inclinada, así que no nos quedó más remedio que quitarla y volver a ponerla, ajustándola correctamente con el mortero. Tampoco fue tanto trabajo, es más el engorro de tener que quitarla una vez has hecho presión con el martillo que otra cosa. Una vez solucionado, continuamos con las demás. Arriba. Y ella saluda a la cámara. Estoy mirando esto, que queda muy bien, ¿eh? Queda guapo, ¿eh? Muy trabajador. Se nota que su abuela me tiene aprecio. Y hasta aquí la última baldosa de ese día. Ahora tocaba descansar. Buenos días, otro día más en la reforma y mirad, la Cristina aún no se ha levantado, así que hay que ponerse en forma porque esto se va a alargar demasiado. Venga, va, Cristina, levántate ya, va. Ese día teníamos poco tiempo y continuamos colocando el suelo. Todo parecía ir bien, pero la realidad es que estábamos cometiendo un fallo, que no nos daríamos cuenta hasta el día siguiente. Aquí hemos tenido una equivocación y es que la anterior vez que estuvimos poniendo el suelo no nos acordamos de ponerle aquí las piezas estas para la siguiente vez que pusiéramos este trocito de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Como esto ya está seco, ya no podemos meter la pieza y entonces no podemos igualar esta zona de aquí con esta. La verdad es que esas piezas iban genial, pero no nos quedó otra que hacerlo con crucetas, dependiendo completamente de nuestra habilidad con la colocación de las piezas. Pero al final no se nos dio tan mal. Esto ya dijimos cómo se quitaba. Ah, eso sí, a los viejos, a los nuevos no, ¿eh? Esto ya dijimos cómo se quitaba y era con un martillo de goma, hay que darle un golpe en seco. Y así sencillamente los quitan todos. O casi todos. Vamos a colocar toda esta pared entre ventana y ventana de esta madera tan chula y vamos a empezar por esa. Vamos a ponerle el nivel para comprobar que nos quede recto. Y por fin, con esta baldosa acabamos por hoy. Aquí estamos un día más acabando la terraza, ya solo nos quedan 2 baldosas por colocar y empezamos la semana pasada, como visteis, a colocar la pared. Así está en estos momentos. Esta zona de aquí ya está y hemos puesto este trocito de aquí, que si os fijáis queda una combinación súper chula, la madera con la parte esta negra, y también pusimos los zócalos ya. Ya hemos pasado la guía, ha costado un poquito, pero bueno, al final lo hemos conseguido.
La terraza ya empezaba a coger forma. Al día siguiente me levanté con ganas inmensas de ver la pared sin las piezas. ¿Qué haces? Pues va al revés. No. No. Una vez supe cómo funcionaban, me estaba divirtiendo. Pero la verdad, necesitábamos un café. Está bueno, ¿eh? Ahora sí, ya estábamos listos para empezar el nuevo día. Bueno chicos, estamos un día más aquí con la reforma de la terraza. La verdad es que ya vemos el final de todo esto, pero quiero enseñaros una cosa que nos ha ido muy bien. Un líquido que es para quitar el cemento y la verdad es que lo estoy quitando ahora mismo en la pared y va bastante bien. Lo único que hay que ponerse mascarilla y guantes porque es bastante fuerte. Este es el quitacementos. Por aquí ya tenemos la mezcla del agua con el líquido y entonces con un paño, mira, aquí hay una mancha, aprovecho para enseñároslo. Siempre nos pasa esto y la verdad es que da muchísima rabia y este líquido pues ayuda bastante a facilitar la faena. Por fin habíamos acabado de colocar todas las baldosas del suelo y la pared. Hoy lo que vamos a hacer va a ser alisar estas paredes. No se está cayendo ni la pintura ni nada, no hace falta lijarlas ni nada. Simplemente le vamos a dar la masilla por encima y vamos a quitar este dibujo que tiene del antiguo cemento, de la forma que le dieron. Si os fijáis está como granulada la pared, entonces lo que vamos a hacer es hacer como hicimos en la terraza de abajo y dejarla más lisa de lo que hay ahora. Usamos una llana de plástico porque parece que va un poquito mejor a la hora de darle que no una llana tan recia como la de hierro. Estamos probando a ver qué tal. Me pilláis haciendo historias de Instagram. Aprovecho para deciros que nos podéis seguir en la cuenta de decorartucasa.com_, donde podéis ver nuestro día a día y en directo todas nuestras reformas. Bueno, pues Iván ya ha acabado con esta pared, la verdad es que no ha tardado nada, ha tardado como mucho 10 minutos. La masilla que hemos utilizado es exactamente la misma que utilizamos para la terraza de abajo, no sé si recordáis, era la Extra Plus y la verdad es que como abajo nos dio súper buen resultado, pues la hemos vuelto a utilizar para aquí arriba. En esta ocasión no le daremos dos manos probablemente para ahorrarnos faena y aunque no quede tan liso como quedó abajo, queda también muy chula. Vamos a probar una cosa que nos recomendaron para la anterior terraza, en algún comentario lo leímos, y vamos a ver qué tal queda y es darle con una esponja mojada en agua y ir pasándole para que quede un poquito más liso. Vamos haciendo así y si os fijáis va quedando bastante bien. Hemos probado antes en un trocito y como nos ha convencido lo vamos a hacer en toda la pared. No queda tan liso como si lo lijáramos, claro, pero queda bastante bien y a nivel de faena pues es muchísima menos faena. Voy a acercarme para que lo veáis. Mirad la diferencia, ¿veis? Cómo estaba antes y cómo está ahora. Supongo que muchos os estaréis preguntando qué vamos a hacer con esto, todavía estamos dudando. La idea es una de dos, o ponerle masilla y pintarlo de blanco o pintarlo del mismo color que vamos a pintar la barandilla, que es como un color gris antracita. Y por fin un nuevo día. Hoy toca colocar la borada en la pared. Esta es la borada que nosotros hemos utilizado. Es este color, es gris oscuro negro. Sí, negro. Una vez puesta la borada, dejamos que seque durante 20 o 30 minutos, según el fabricante, y limpiamos con agua tibia y una esponja. En realidad venden llanas especiales para extraer la borada, pero mientras una esponja te vale 1 euro, la llana cuesta 10, así que compramos 10 esponjas. No, es broma, compramos solo 2. Mientras Iván coloca esas baldosas ahí en el suelo donde se ve de color rojo, yo lo que voy a aprovechar es a pintar la barandilla. Primero le vamos a dar imprimación y luego vamos a pintarla con spray.
Mirad la importancia de la imprimación. Esto que veis aquí es óxido y solo lleva creada un mes y no llega, igual 3 semanas, y ya se ha empezado a oxidar, si os fijáis. Bueno, pues esto ya estaría, ya le hemos dado la imprimación a toda la barandilla y ahora nada, esperar a que se seque para luego poderle dar la pintura. Vamos a colocar aquí una lámpara muy chula, pero antes la vamos a pintar. Vamos a lijar un poquito, le vamos a tapar esto de aquí para que no se pinte. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle a me gusta porque con esto nos ayudas a nosotros a crear más contenido como este. El día de hoy lo que vamos a hacer es poner la borada y yo lo que voy a hacer es colocar la borada por todo este suelo para que quede bien chulo. Iván va a colocar aquella pared de allí, la va a dejar lisa. ¿Qué ha pasado? Se acaba de romper el mango de la espátula. ¿Y ahora qué? Bueno, tengo otra por ahí, pero esta era de plástico y iba cojonuda. A ver la otra ahora. No puede salir nada fácil aquí. No. Antes de poner la borada hay que asegurarse de que estos pegotes de cemento, de mortero, los sacamos porque si no, no entrará bien la borada. Así que los vamos a quitar y vamos a fregar un poquito la terraza. Ya tengo la mezcla hecha de borada para darle al suelo, pero una cosa, poneos guantes. Ya tenemos toda esta parte, ahora vamos a por la otra mitad. Fijaos cuando se empieza a secar la pinta que tiene, esto de aquí ya está seco, pues cuando más o menos coge todo este tono es cuando hay que limpiarlo, sin esperar a que se seque del todo, si no luego costará mucho de quitarlo. Hemos decidido ponerle masilla aquí justo al bajo de la ventana para luego pintarlo y así dejarlo blanco como el resto de la pared, que la vamos a poner blanca, y esto es lo que ha hecho Iván. En este ratito ha puesto la pared lisa. Si quieres más vídeos como este, no te olvides de darle a me gusta y suscribirte en el canal. Esta es la parte más odiosa de toda la colocación del suelo, quitar la borada. La verdad es que es un engorro tremendo. Bueno, pues esto ya va teniendo otra pinta. Cuando acabéis os recomiendo que con un paño acabéis de darle y de secar todo para que quede bien limpio, y un paño que esté bien seco y entonces os quedará más limpio aún. No os olvidéis ver los vídeos de la transformación del baño, la cocina y el patio de abajo. Y si no os queréis perder futuras transformaciones, ya sabéis, os tenéis que suscribir aquí abajo. Un día más en la reforma del balcón. Hoy lo que vamos a hacer, lo que tenemos preparado para hoy es pintar todo esto de aquí. Una vez Iván haya lijado con esa lija todo esto y lo haya dejado bien lisito, y luego procederemos a pintar esta pared y aquella de allí y esto de aquí. Ah, no, pero antes hay que pintar la barandilla. Pintamos la barandilla y luego pintamos el resto. Esto lleva ya 24 horas secándose y la verdad es que ha quedado bastante bien, pero como no nos acaba de convencer el pequeño granulado que queda, vamos a lijarlo un pelín. Podría dar otra mano de masilla, pero como estamos en cuarentena y no tenemos material, pues vamos a lijarlo un poquito y como quede es como va a quedar. Importantísimo antes de pintar, colocar todo bien protegido el suelo y las ventanas y todo lo que no deba de pintarse, si no luego quitarlo es muchísima más faena.
que dejar que se seque para darle otra mano, pero ya se va viendo el cambio y va quedando muy bien. Vamos a por la segunda mano. Bueno chicos, esto ya está, es el momento de decorar. Como sabéis, a causa del coronavirus estamos en confinamiento, no podemos salir a la calle, entonces vamos a aprovechar toda la decoración que tenemos por casa para dejar un balcón chulísimo. Pues ahora sí que sí, después de todos los inconvenientes que nos han surgido durante la reforma y tras haberlos solucionado todos, ahora es el momento. Esta es nuestra transformación. El vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado mucho. Ya sabéis, si tenéis alguna idea o alguna sugerencia, no olvidéis comentarla abajo, y sobre todo si tenéis alguna idea para el tejadillo de nuestro balcón, queremos hacer algún tipo Porsche, algo chulo, no olvidéis ponerlo en comentarios porque os leemos siempre. Muchas gracias por estar ahí y sobre todo si quieres ver la transformación del resto de balcones, no olvides darle a me gusta. Gracias de nuevo y nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Un momento chicos, que os tengo que decir una cosa súper importante. Muy pronto tendréis disponible desde el enlace de la descripción de este vídeo nuestro nuevo curso sobre decoración, donde aprenderemos trucos, cómo crear composiciones de los diferentes materiales, pero además este curso tendrá un valor añadido porque hablaremos sobre las redes sociales y cómo podéis crecer y posicionar vuestras fotos y así ganar un dinerillo extra con vuestra pasión. Yaya. ¿Qué ha dicho? Yaya. Sí. Te llamo porque te voy a enseñar el balcón nuevo, ¿vale? ¿Estás preparada para verlo? Sí, yo sí, preparada estoy, a ver, a verlo. Venga, que va. Oh, no me lo creo, ¡y qué preciosidad! Es posible que sea el mismo. ¿Te gusta? ¡Qué bonito! En la pared, el rincón del fondo, y el suelo. ¡Uy, qué maravilla! Como que me estáis dando envidia, ¿eh? ¿Te lo imaginabas así? No me lo imaginaba así. Me lo imaginaba que iba a quedar bien, sí, pero no tan bien. Hoy felicidades. Habéis trabajado, pero se nota muy bonito, ¿eh? Mira. Vamos a ver. Hola, qué guapa que ha quedado, qué bonita, con el sillón ahí y todo, qué bien. Claro, pasa. Ahí os asentáis y estáis mirando todo el fondo. Abajo Claro, la cocina y estás mirando la... Claro, ¿te gusta? Bueno, sí, y ahí también para tomar el solecito, como queda más alto, también irá bien, ¿no? Sí. Está muy guapa, guapísima, ahí con todas las plantas esas y todo, queda guapa, sí. Vale. Venga, va, que va. ¡Qué chulo! ¿Ha quedado bonito? ¡Qué cambio! Precioso.
Me encanta. Mira. ¿Ya está acabado? Sí, mira. Venga. ¡Oh! ¡Hola, qué chulo! No parece el balcón. ¡Oh! ¡Hala, pero ese es el de arriba! Sí. El de en medio. El de en medio, este es el de en medio. ¡Qué chulo! ¡Hola! Y con las plantas. Para Está que- guapo, ¿eh? ¡Madre mía! Pero sí es otro. ¿En serio que es vuestro patio? ¡Wow! Sí, 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 ¿te ¡Ostras, gusta? vaya chulada! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Ostras! ¡Qué chulo! ¿A qué? Oye, ¿y lo de la pared? La madera. ¿Esos rayos? ¡Ostras! ¡Qué bonito se ha quedado! ¡Me encanta! Queda chulo, ¿verdad? Suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones.